Listo, muchas gracias. Entonces, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestro Masterclass Fundamentos de Programación, creando un videojuego en JavaScript. En este caso, como les comentaba al principio, la idea es hacer nuestro juego en su totalidad. Ya sabemos que es un juego bastante sencillo y lo vamos a hacer en el esquema de JavaScript. eh, Vamos a llamarlo puro o un JavaScript básico más bien. Es decir, va a ser un JavaScript no apenas tendiente hacia la programación orientada a objetos para más adelante en una próxima sesión o, como les decía, si es el caso, a través de un video tutorial, haría la versión correspondiente a programación orientada a objetos. Bien, para esta segunda parte de nuestro ejercicio, nuestro jueguito, que trabajaremos fundamentalmente JavaScript puro. Esto obviamente pensando no en un enfoque específico de programación orientada a objetos, sino más bien en un enfoque en donde se estaría implementando, se estaría haciendo una cierta abstracción. Pero vuelvo y digo, vamos a trabajar HTML, JavaScript puro. Vamos a iniciar con la creación de un archivo, un primer archivo, en donde vamos a revisar, vamos a copiar la versión inicial de nuestro juego que trabajamos en la última clase. Vamos a llamar a este archivo clase1.html. Entonces, en este punto, si vemos, y en este caso estoy utilizando la aplicación Phoenix, nos crea una pequeña plantilla. Vamos a darle control A, control B, y aquí tendríamos nosotros brevemente, tendremos ya nuestra aplicación hecha, como les digo inicialmente. Tenemos, como habíamos hablado en algún momento, tenemos un elemento de estilo body canvas que da por ahora una apariencia de color y un esquema de estructura muy básico. Fundamentalmente estamos disponiendo de un color. Tenemos un elemento canvas dentro de nuestro body que correspondería precisamente a todo el rectángulo, por decirlo de alguna manera, que se dibuja en el body y es a través del cual que nosotros haremos todo el diseño y toda la codificación que corresponde a la jugabilidad de nuestro juego. Y por último tenemos una estructura de código en JavaScript que corresponde precisamente a esta primera estructura del juego. Para ello hemos utilizado una constante canvas a través de la cual nosotros hacemos un llamado al objeto canvas que hemos identificado y construido anteriormente dentro del body, y de ella obtenemos precisamente a partir de una constante ctx el componente 2D. Esto pues para poder hacer uso del canvas en este contexto específico del 2D y poder dibujar los diferentes elementos. Hemos creado aquí un objeto simple player en donde hemos especificado sus características de posicionamiento en el eje X, Y, el tamaño a lo ancho, el tamaño a lo alto, y lo propio lo hemos hecho con un objeto simple a través del cual definimos el enemigo. Por último hemos creado una función draw que básicamente lo que nos va a permitir en un primer lugar es de borrar o limpiar el canvas de cualquier elemento que esté presente en un momento dado y posteriormente hacer el dibujo del player y del enemigo. Tenemos en primer lugar un file style que nos define el color del objeto que estamos dibujando y luego un file rect que nos permite dibujar ya habiendo determinado las características o los valores de las coordenadas y de los tamaños. Lo hemos definido precisamente aquí en file recto. Ya tenemos una información que nos permite hacer el dibujo de estos elementos. Y por último tenemos acá la invocación de la función
draw que hemos definido. Digamos que en términos generales de esto se trataría esta primera descripción del proceso que ya hemos llevado a cabo y que realizamos en la primera clase. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dentro de esta dinámica del juego vamos a trabajar con el movimiento tanto del player como del enemigo. Por lo tanto tendremos que definir entonces una serie de elementos aquí importantes para nuestro jueguito. Vamos a, en primer lugar, esto apenas como a manera descriptiva de nuestro juego, el título, vamos a decirle aquí que se llame Fundamentos Canvas Movimiento Básico. Listo. Las características que nosotros hemos ya definido de estilo, el color del body, el color del canvas, la especificación del elemento del componente canvas dentro del body, vamos a dejarla tal cual como lo estamos haciendo, y las características en cuanto a la obtención del objeto canvas, del contexto 2D, del objeto player y del enemigo. Por ahora vamos a dejarlas como están, es decir, así como las tenemos por ahora las vamos a dejar como están y simplemente vamos a analizar lo que vamos a realizar posterior a esta acción. Algo súper importante en esta posibilidad que nosotros estamos realizando es precisamente el comprender que los movimientos del player y del enemigo se realizan a partir de eventos distintos. En el caso del enemigo, el enemigo se va a mover a partir de la decisión, por decirlo de alguna manera, que realice el sistema, es decir, es algo completamente autónomo y no dependiendo del usuario, mientras que el player, por el contrario, se va a mover en función precisamente de las acciones de nuestro usuario. En este sentido vamos a definir primero el movimiento del player. Vamos a agregar dentro del objeto, dentro de nuestro objeto player, vamos a agregar una variable que vamos a llamar velocidad y por ahora vamos a darle un valor de 5. Es importante que en esta primera instancia definamos la velocidad del player. Por ahora solamente me voy a concentrar en el player porque es a partir de la velocidad, de esta definición de velocidad como parámetro del objeto, que voy a poder establecer posteriormente su comportamiento. Entonces dentro de este objeto simple player defino entonces esta propiedad que sería la que, vuelvo y digo, nos va a permitir trabajar con el concepto específicamente del movimiento de nuestro personaje. Digamos que ya teniendo aquí definido esta primera parte y teniendo en cuenta que en el caso de nuestro personaje este movimiento va a depender de las acciones en concreto que realice nuestro usuario, vamos a definir entonces acá una constante, un objeto keys, que nos va a permitir a nosotros establecer precisamente un llamado hacia aquello que corresponda a las teclas que se van a utilizar o a partir de las cuales se va a acceder. Vamos a crear acá un estado del teclado a partir de este objeto que estamos nosotros creando en este punto. Una vez hacemos eso, vamos a empezar a especificar cómo se va a detectar las teclas presionadas. Y obviamente aquí es importante tener en cuenta que además de las teclas que se presionan está también la liberación de esas teclas. Vamos a utilizar entonces un método que se llama window y este en concreto representa la ventana del navegador que contiene el documento HTML que nosotros estamos interviniendo, el que hemos definido más adelante en el body. Entonces vamos a adicionar precisamente desde acá, vamos a utilizar un listener o un sensor que nos va a permitir a nosotros en efecto detectar al interior de la ventana un evento de teclado.
Entonces vamos a utilizar este add event listener, que es un escucha o un sensor, y en este caso lo que nosotros vamos a tratar de determinar acá es precisamente un primer comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a detectar en este punto? Vamos a detectar la presión de las teclas cuando se baja. Para poderlo realizar vamos a crear entonces acá una función flechita que nos va a permitir establecer precisamente este primer nivel de comportamiento. Vamos a llamar entonces a nuestro objeto keys y vamos a crear acá algo que se llama un array, que va a ser a partir de las teclas que se opriman. En concreto E va a ser el equivalente a cada una de las teclas, y cuando las presione vamos a darle un valor de verdadero. Entonces, es decir, cualquier acción que se vaya a llamar a partir de las teclas, vamos a darle en este punto un valor de verdadero. Obviamente aquí lo que nos estaríamos nosotros haciendo referencia es que cuando se presiona una determinada tecla, obviamente la que en concreto queremos que nos permita mover el objeto, más adelante lo haremos, entonces va a tener un valor verdadero, por lo tanto va a ejecutar la acción en concreto que se quiere, que es mover el personaje. Es decir, solamente cuando esas teclas se presione va a suceder esto, pero también necesitamos especificar cuando esa tecla se libere. Entonces vamos a poner aquí key up y vamos a cambiar su valor a falso, es decir, cualquier acción que se diseñe va a tener un valor de falso, es decir, no se va a ejecutar. Entonces vamos a decirle aquí que detectar las teclas liberadas, listo. Entonces al detectarlas obviamente le vamos a dar acá un valor falso en cuanto a las acciones posibles en este sentido. Digamos que aquí tendríamos nosotros una alternativa bastante importante de detección, vuelvo y digo, de las teclas que se oprimen. Digamos que ya habiendo hecho esto, vamos a crear acá una función update que nos va a permitir como tal establecer estas primeras acciones en concreto, es decir, todo aquello que se ejecute dentro de la función update va a ser algo que se va a estar actualizando en todo momento. Vamos a crear entonces acá un movimiento del jugador. Aquí es donde vamos a establecer de qué forma se va a mover el personaje. Vamos a crear acá una condición en donde vamos a establecer primero que si dentro de este objeto de keys, de las teclas que corresponde a las teclas que se presionan, se presiona en efecto la tecla flechita izquierda, entonces va a suceder lo siguiente. Vamos a decirle que player en su eje X va a moverse, va a ser igual esta posición a la velocidad que hemos impreso, es decir, vamos a hacer que esta posición cambie en función de la velocidad que nosotros hemos determinado, player speed. Aquí le estamos diciendo que ese reposicionamiento en el eje X va a ser menor e igual que esa velocidad que estoy generando. Al estar en la función update es algo que se va a estar actualizando en cada momento, es decir, en la medida que se mantenga presionada la flecha, en esa misma medida cambiará la posición. Vamos ahora a generar lo propio con lo que correspondería a la posición, al movimiento a través del eje X hacia la derecha. En este caso sería la flecha derecha y en lugar de menos igual sería más igual, es decir, para que se desplace en un valor positivo hacia la izquierda. Obviamente aquí todavía no sucede nada. Vamos a ponerlo aquí en modo vista previa. Aún no sucede nada porque todavía no le hemos dicho que se ejecute esta función que estamos creando. Por ahora, así como la tenemos, estaría trabajando perfectamente. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a crear acá abajo una función
que nos va a permitir hacer esa actualización, ejecución constante, lo que vamos a denominar un game loop, es decir, el bucle del juego en general lo vamos a definir a través de una función game loop. Vamos a hacer que aquí se ejecute, por ejemplo, en primer lugar la función el método que hemos creado acá, draw, la función que hemos creado, perdón, draw, y obviamente la función update. Pues vamos a darle aquí control S, y acá técnicamente ya estaríamos definiendo eso. Por ahora, vuelvo y digo, todavía no sucede nada. Vamos a dejarla aquí en modo vista previa. Aquí todavía no sucede nada. Obviamente hemos definido nuestra función gameLoop para que desde ahí utilice, por decirlo de alguna manera, utilice update y draw, pero aquí apenas si estamos declarando. Vamos a utilizar un elemento propio de el navegador que se llama request animation frame, que es un método que permite llamar a la ejecución de aquello que esté en la aplicación desde el navegador cada vez que se suceda, ¿sí? Entonces básicamente este es el equivalente al trabajo en función de frames o fotogramas por segundo, es decir, es la ejecución, es el llamado de todo aquello que se ha dispuesto cada frame por segundo, y esto al interior del navegador como tal. Vamos a ponerle entonces request animation frame, que es lo que vamos a llamar desde este método. Vamos a llamar a game loop. Listo, entonces ya habiendo hecho esto, vamos ahora sí a invocar nuestro game loop para que en efecto se ejecute de manera correcta. Le damos control S y aquí tendríamos nosotros entonces el movimiento de nuestro personaje. Bien, vamos a darle aquí a este icono recargar página, aun cuando en la medida que vamos escribiendo se va actualizando un poco. De todos modos necesitamos actualizar, y de esta manera sabemos que aquello que hemos escrito a nivel de código, pues aquí se actualiza, y aquí ya tenemos nosotros el movimiento de nuestro personaje. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es crear el movimiento de nuestro enemigo. Vamos a hacer que aparezca siempre desde arriba hacia abajo, y aquí obviamente vamos a especificar un comportamiento bastante particular. Aquí tenemos nuestro objeto enemy definido como lo hemos trabajado anteriormente. Vamos a crear acá una variable similar a la anterior, la del personaje. Vamos a llamarla speed, y le voy a poner en este caso una velocidad igual a 2. Eso por un lado. Ahora el propósito aquí es que, si bien el personaje cuando inicia el juego, que es lo que estamos especificando acá, empezaba inicialmente como lo hemos dibujado en la posición X 180, vamos a hacer que nuestro personaje inicie cada vez que se ubique en este eje, cada vez que se inicia el juego, en una posición diferente en el eje X. Para ello vamos a usar una propiedad importante que se llama mat, y dentro de mat vamos a utilizar random para que de manera aleatoria nos permita especificar una posición. Esta posición va a estar determinada por el ancho del eje, el ancho del canvas menos el tamaño que tiene nuestro objeto, que son 40 píxeles. Esto simplemente para que cuando aparezca nuestro personaje lo determine desde la posición izquierda de nuestro objeto, de nuestro canvas, y obviamente de nuestro objeto, hacia la derecha según el ancho que tenga el canvas menos 40, para que siempre se ubique en ese rango y siempre el objeto se vea al interior de nuestro canvas. Entonces siempre de manera random va a reposicionar este objeto, y siempre vamos a tener como referencia mat random en el reposicionamiento de nuestro personaje.
bien sea cuando inicia el juego por primera vez y a partir de ahí cuando genere un determinado movimiento y tenga que volver a reaparecer. Entonces aquí hago un paréntesis importante. La idea es que nuestro personaje aparezca siempre, inicia de manera random en el eje X. Cuando él se desplace hacia abajo y llegue a una determinada posición, vuelva y aparezca de manera random en el eje X. En este caso también lo que vamos a procurar es que su aparición no sea siempre, digamos que en el eje Y, siempre al interior del canvas, sino que aparezca realmente afuera y se vaya desplazando hacia abajo. Es decir, que esa aparición siempre sea, además de aleatoria, sea impredecible por parte del jugador. Entonces esa característica es algo que tendremos nosotros que definir como tal. Entonces vamos a especificar acá dentro de nuestra función update una serie de características relativas a esto como tal. Vamos a definir aquí un primero que todo un movimiento del enemigo hacia abajo. Vamos a decir entonces que enemy en su eje Y va a aumentar esta posición más igual de acuerdo, aquí obviamente vamos a tener en cuenta la velocidad, es decir, lo que hemos establecido como velocidad, es decir, del objeto vamos a recoger su propiedad de speed y le vamos a dar precisamente este cambio de posicionamiento en el eje Y en función de lo que hemos definido en la variable speed. Digamos que aquí ya tendríamos nosotros una posibilidad de movimiento y vamos a ver por ejemplo que el personaje ya se está moviendo hacia abajo, pero fíjese, desaparece el personaje. ¿Por qué desaparece? Porque él realmente está corriendo de manera indefinida hacia abajo, pero todavía no le hemos dicho que reaparezca. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente, vamos a decirle que si sale por abajo reaparece arriba. Esto obviamente para que vuelva y aparezca en la parte superior. Vamos a entonces a especificar acá lo siguiente. Vamos a decirle que si enemigo en el eje Y, su posición en el eje Y es mayor que el alto del canvas, entonces va a suceder algo en concreto. ¿Qué va a suceder? Vamos a decirle que enemigo en el eje Y va a ser igual a menos 40, es decir, su posición en el eje Y va a ser menos 40, y le vamos a decir acá lo mismo que habíamos establecido en el eje X, es decir, este random que hemos definido nosotros en este punto. Vamos a coger esto, control C, y lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque necesitamos que se vuelva y posicione de manera random. Vamos a ajustar la sintaxis, vamos a decirle control S y ya tendríamos nosotros entonces una actualización de nuestro juego. En este punto se supone que el personaje debe reaparecer siempre de una manera random en el eje X. Fíjense que es precisamente lo que está sucediendo. Vamos a ver con respecto a nuestro personaje. Fíjense que nuestro personaje se sale de la pantalla. Entonces aquí vamos a hacer un ajuste de nuestro personaje y vamos a delimitar el movimiento de nuestro personaje en el eje X. Vamos a hacer limitar al borde del canvas. Es decir, lo mismo que hemos hecho con el enemigo, que siempre aparezca en el interior, lo vamos a hacer con nuestro personaje. Vamos a utilizar aquí una condición. Vamos a decirle que player en el eje X, si player en el eje X, su posición es menos que 0, entonces player en su eje X va a ser igual a 0. Es decir, cuando se vaya mucho hacia la izquierda, va a ser igual a 0. Ahora, si player en su eje X es mayor al ancho del canvas,
¿sí? Es mayor que el ancho del canvas menos el ancho del player, o sea, cuando llegue hasta el filo. Vamos a ponerle aquí player W. Entonces aquí obviamente lo que correspondería es que lo que debe suceder entonces es que player en su eje X, ese posicionamiento pues va a ser igual a canvas en su ancho, es decir, esa posición con respecto al ancho del canvas menos el tamaño a lo ancho del canvas. Aquí estaríamos diciendo que cuando el player rebase el ancho del canvas hacia la derecha, entonces va a retornar justo al filo del canvas. Vamos a darle control S, actualizamos y vamos a ver acá que precisamente el personaje solamente puede llegar hasta el filo izquierdo del filo del canvas a la izquierda y el filo derecho hacia la derecha del canvas. Listo, aquí hemos realizado nosotros una especificación del movimiento de nuestro player y de nuestro enemigo. Bien, ya habiendo hecho estas características de movimiento, vamos a hacer ahora lo que corresponde a la aparición de las balas, es decir, esa mecánica de poder disparar, que el enemigo nos dispare y el player para también poder disparar, lo vamos a empezar a definir. El primer elemento que vamos a definir en este sentido, teniendo en cuenta en cierta forma su simpleza, es lo que corresponde a las balas propiamente del enemigo. Esto lo vamos a hacerlo a través de un arreglo o de un array. Vamos a hacer acá arreglos, escribir aquí arreglos dinámicos y en específico vamos a concretar acá balas del enemigo. Vamos a definir entonces un primer arreglo. Vamos a definirlo a través de una constante que llamaremos enemy bullets y que hace referencia precisamente a las balas. Y como se trata de un array, vamos a abrir y cerrar nuestros corchetes cuadraditos para establecer que en esta variable, esta constante enemy bullets, va a constar de un array que se va a llenar de un número determinado de balas como tal. Listo, vamos a por ahora trabajar con esto y vamos aquí entonces a empezar a definir lo demás que corresponde. Vamos a crear aquí una variable del estado, una serie de variables en realidad, pero aquí voy a crear una primera variable del estado del juego. Por ahora lo que voy a definir acá es básicamente, y voy a dejar este espacio, voy a definir una primera variable LED, que en este caso al utilizar false o falso estoy dando a entender que se trata de una variable de carácter booleano. Entonces esta variable LED game over falso significa que un estado del juego que es game over, es decir, cuando se pierde la jugada, va a estar obviamente por ahora en estado falso, porque pues obviamente no se inicia el juego, estamos jugando, solamente debe suceder algo en concreto para que game over sea verdadero, como por ejemplo cuando matan al enemigo o algo así por el estilo. Entonces digamos que en este punto voy a establecer precisamente esta opción propiamente dicha. Algo importante y que haría digamos que referencia por ejemplo a este game over es que por ejemplo si el juego como tal finaliza por alguna razón, se esperaría entonces que se pueda reiniciar posteriormente, ¿sí? Entonces ese reiniciar posteriormente, por ejemplo, significaría que yo tenga esa opción como tal de poderlo reiniciar. Vamos entonces a crear aquí una opción de reinicio
iniciar el juego y lo vamos a hacer a través de una tecla. Entonces vamos a llamar a la siguiente opción. Vamos a decirle aquí que si la tecla que yo oprimo es la R, perdón, la R minúscula, o la tecla que yo oprimo es exactamente la tecla R mayúscula, y además tenemos que Game Over está presente, es verdadero, o sea, vuelvo y digo, aquí estamos en un estado, iniciamos el juego con Game Over falso, pero si Game Over llega a ser verdadero, entonces va a realizarse una determinada acción. En este sentido, lo que va a suceder es que el juego se va a resetear. Entonces aquí hacemos un llamado a una función que posteriormente llamaremos, que estamos llamando aquí reset game, y que más adelante vamos a realizar precisamente su declaración. Entonces vamos a crear aquí, después de todo lo que corresponde al listener keydown, bueno, aquí vamos a hacer, vamos a dejarlo aquí debajo, después del último listener y justo encima, en este caso, de la función update. Por ahora lo vamos a dejar acá. Entonces aquí le vamos a crear función de reinicio. Listo. Entonces aquí vamos a definir nuestra función de reinicio. Ya nosotros la hemos digamos que nombrado anteriormente. Aquí vamos a declararla correctamente reset game, y obviamente vamos a establecer las acciones que se van a realizar en esta función de reinicio. Vamos a decirle entonces que game over va a ser igual a falso, primero que todo, y de esta manera pues básicamente vamos a hacer que nuevamente el juego se reactive. Pero también necesitamos especificar otras cosas. Vamos a decir entonces que el player en el eje X retorne a su posición de 180 en el eje X, y que el enemigo también retorne en el eje Y a la posición que debe retornar, que es arriba del canvas, por fuera del canvas, que es -40. Y acá vamos a utilizar entonces un reposicionamiento en el eje X que va a corresponder al random que hemos utilizado anteriormente. Voy a oprimir ventanita V y van a ver que aparecen los accesos, lo que esté lo que esté en la memoria como tal, en el portapapeles, y de esta manera especificar esta nueva característica. Como nosotros estamos trabajando por ahora con las balas de nuestro enemigo, vamos a especificar que la cantidad de balas que estén en su array que corresponde sea igual a 0, o sea que no haya ninguna bala activa en el canvas, por lo tanto en el juego en este momento. Aquí estaríamos nosotros trabajando precisamente con una opción para poder resetear como tal nuestro juego. Digamos que desde esta perspectiva ya tendríamos entonces unas ciertas características ya definidas con respecto a las balas del enemigo. Bien, vamos a ir ahora a nuestra función update, que vamos a recordar que es precisamente la que determina ciertas acciones y está actualizando siempre de manera constante ciertas acciones que se suceden. Por ejemplo, el oprimir las flechas, el desplazamiento del personaje, obviamente, y también del enemigo. Entonces digamos que teniendo claridad sobre esto que en concreto
realiza la función update. Recordando esto, vamos a definir entonces lo que corresponde al disparo aleatorio del enemigo, pues teniendo en cuenta que es precisamente lo que va a suceder con respecto a las balas del enemigo. Vamos a establecer aquí una condición, y si se cumple, aquí el propósito en cierta forma es establecer una condición random, aleatoria, que permita establecer una cadencia de disparo. Entonces, si este random es menor que 0.2, es aquí lo que estoy estableciendo realmente es la cadencia de disparo, entonces va a ser precisamente ese disparo como tal. Vamos a decirle entonces que enemy bullets, en el caso de enemy bullets, recordemos que es un array, vamos a crear las balas que van a generarse durante esta ejecución como tal. Aquí, disculpen eso, ok. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá quiero mirar una cosa, listo. Indexamos esto de tal manera que sea un poco más cómodo trabajar. Vamos a decirle entonces que cuando yo inyecte, cuando yo genere las balas, vamos a decirle que en el eje X esta bala va a estar dispuesta de acuerdo obviamente a la posición con respecto al eje X, y le vamos a sumar, teniendo en cuenta que el eje X se empieza a definir desde la esquina izquierda o el costado izquierdo como tal del elemento. Vamos a decirle entonces que esta bala se posicione a partir de esta fila, de esta orilla izquierda, más el ancho que tiene el enemigo dividido en 2, esto para que se ajuste precisamente a la mitad, menos 3, que equivale a la mitad del ancho de la bala. En términos de la altura, vamos a decirle entonces que el posicionamiento de nuestro enemigo en el eje Y va a ser exactamente igual a el alto que tiene nuestro enemigo, punto H. Listo. Vamos a decirle ahora que la bala va a tener un ancho de 6 píxeles y una altura de 10 píxeles. Obviamente nuestra bala se va a mover, por lo tanto va a tener una velocidad de 4. Digamos que es una velocidad relativamente similar a la que tiene el enemigo, pero obviamente el enemigo la tenemos en 2, la bala se va a mover mucho más rápido. Aquí obviamente el propósito en este punto es que ya estamos nosotros definiendo una serie de características que se refieren precisamente a ese disparo aleatorio como tal, ¿sí? Es decir, ya hemos concretado ya hemos definido nosotros por ahora la característica específica del evento de disparo, vuelvo y digo, aleatorio de nuestras balas. Entonces, digamos que aquí ya tendríamos nosotros definido parte de esas características. Vamos a definir ahora lo siguiente. Vamos a definir el movimiento propiamente dicho de las balas, movimiento de las balas, porque por ahora simplemente hemos definido es su disparo aleatorio. Vamos a decirle aquí que enemy bullets, ¿sí? Como se trata, enemy bullets es una constante que como variable está definida como un arreglo. Antes, en el disparo aleatorio, hemos llenado el array con push, hemos llenado el array con balas. En este punto vamos a realizar un movimiento secuencial de las balas. Eso lo tenemos que hacer con un recorrido del array. Es como, y vamos a hacerlo de esta manera, es como si yo tengo una cierta cantidad de balas y que cuando estoy disparando
empiezan a salir la secuencia de balas que yo tenga, por ejemplo, en mi proveedor. Entonces lo que yo voy a utilizar es un método for each que me permite precisamente recorrer el array que yo tengo, recorrer cada uno de los elementos, que en este caso en concreto es tanto como ir generando cada uno de ellos en una secuencia determinada. Vamos a crear entonces una función propia para este objeto, para este array, y le vamos a decir que este elemento en el eje Y va a desplazarse. Aquí ya le estamos definiendo, como ya lo habíamos aclarado, el movimiento en función de la velocidad que nosotros hemos establecido. Entonces, de esta manera, digamos que estaríamos nosotros especificando precisamente una característica tal que permite que las balas se puedan mover sin ningún inconveniente. Bien, ya hemos hecho entonces, hemos creado dentro de la función update, hemos creado una dinámica tal que nos permite que nuestro enemigo pueda disparar de manera aleatoria, o mejor, el sistema en realidad dispara de manera aleatoria las balas como tal. Aquí hay algo interesante, y es que, y lo veremos más adelante, cuando le digamos que dibuje las balas, que los disparos serán aleatorios en términos del tiempo. Es decir, va a disparar una cierta cantidad de balas, pero estas balas siempre serán en su distancia mayor o menor, y eso significa obviamente que hay una diferencia en el tiempo como tal en la que se realiza el disparo. Vamos a utilizar entonces, para dibujar las balas, vamos a ir a la función draw, vamos a ir acá y vamos a dibujar nuestras balas. Vamos a escribir acá entonces ctx.fillStyle, vamos a darle un estilo de color que sea de pronto acorde a nuestro enemigo. Vamos a darle un color naranja, y ahora vamos a especificar entonces que este enemy bullets, voy a darle clic acá, vamos a quitar estos espacios para que se vea un poco mejor, y aquí este enemy bullets, la idea en el dibujo es que cuando esté en efecto dibujando las balas, lo haga a través de un for each. ¿Por qué razón? Porque el for each es un método que permite recorrer cada uno de los elementos que hay en un arreglo, ¿sí? Es como si yo pasara una revista, es como si yo pasara cada hoja de un libro. Entonces, a través de este for each vamos a hacer un recorrido de cada elemento que hay en el array, y en la medida en la que va haciendo el recorrido va a hacer que se dibuje y se mueva a través del escenario. Vamos a decirle aquí enemy bullets for each, vamos a utilizar entonces esta opción y vamos a crearlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribirle aquí b para definir en concreto nuestros elementos, y acá voy a hacer lo siguiente. Listo. Acá, esto para hacer un poco más fácil la escritura del código, vamos a decir entonces que el dibujo de los cuadraditos de las balas, fill rect, lo va a hacer en función de esos parámetros que nosotros ya hemos establecido previamente. Recordemos que la bala de enemigos, en su definición básica, este fill rect, este método fill rect dentro del contexto de Canvas se va a referir al dibujo como tal de un rectángulo, y por lo tanto ese rectángulo tiene unas propiedades de ancho, tiene unas propiedades de alto, unas propiedades de posicionamiento en el eje X y en el eje Y. Vamos a escribir entonces bx, vamos a escribir aquí by, aquí ya nos estaríamos refiriendo entonces a los ejes, bw,
y BH, ya refiriéndonos al ancho y al alto como tal. Entonces de esta manera nosotros estaríamos especificando precisamente que por cada recorrido que se haga del array se va a dibujar nuestra bala con estas características ya establecidas. Recordemos que nuestra bala la hemos definido previamente. Primero hemos generado una constante enemy bullets que es un array y posteriormente hemos establecido unas características relativas al tamaño, ¿sí? Que son precisamente estas características, ¿sí? Que van a establecer cuál es el posicionamiento de la bala en el eje X y Y que está en función del enemigo y cuál es el tamaño a lo alto y a lo ancho. Obviamente tenemos un desplazamiento de acuerdo a una velocidad. Vamos a cerciorarnos de grabar, control S, y hacemos una actualización. Fíjense que ya empezó a disparar y fíjense también que el disparo lo está haciendo aleatorio porque es lo que precisamente hemos establecido en este punto como tal. Bien, aquí ya tendríamos nosotros entonces la característica fundamental del dibujo de las balas. Hay algo también muy importante con respecto al dibujo de las balas, específicamente en la opción en la que va a aparecer, como aparecen, perdón, nuestras balitas, y es que sabemos que en esencia aquí hemos establecido el disparo aleatorio, que en realidad se traduce en la aparición aleatoria, el movimiento de las balas, el desplazamiento hacia abajo. Aquí hemos definido el dibujo de las balas por ahora del enemigo, pero nos falta establecer un aspecto importante y es el momento en el que las balas, una vez sobrepasan esta zona, pues van a desaparecer porque es necesario que desaparezcan. Entonces en este punto es cuando podemos utilizar una opción importante y es precisamente la de hacer que estas balas desaparezcan, y lo vamos a hacer a través de un método propiamente. Vamos a ir entonces, recordemos que tenemos, aquí estamos en el método update, en la función update. Vamos a dejar aquí debajo de enemy bullets, de esta línea de código, vamos a generar, vamos a hacer una invocación a un método que vamos a llamar y que vamos a hacer que sea el que nos permita desaparecer las balas. Vamos a limpiar las balas. Vamos a crear, para invocar acá un método, una función clean bullets. Vamos a decirle que obviamente se ejecute dentro de la función update, es decir, que se ejecute a través de la función update, perdón, y este método lo vamos a crear. Vamos a crearlo justo debajo de draw. Vamos a declararlo como tal function clean bullets, y en clean bullets ya vamos a especificar qué es lo que va a pasar precisamente con nuestras balas. Vamos a utilizar acá un ciclo for, un bucle for, para establecer, para poder parametrizar específicamente el comportamiento que van a tener con respecto a ese borrado de las balas. Vamos a establecer en el ciclo for una variable i como inicio del bucle, como primera condición del bucle, en donde vamos a decirle desde donde arranca el bucle. Vamos a decirle que arranque desde a partir del largo que la dimensión, perdón, la longitud que tenga el array, perdón, aquí enemy, listo, la longitud que tenga el array enemy bullets, que básicamente se traduce en la cantidad de balas que tiene, ¿sí? Menos 1. Esto estableciendo el orden a partir del cual se genera. Ahora vamos a establecer el límite. Vamos a decirle que cuando sea mayor o igual que 0. Y por último vamos a establecerle
un contador que establezca en este caso un decrecimiento de la longitud de ese array, es decir, va a ir reduciendo una unidad de esa longitud total del array en la medida que vaya disparando. Una vez se cumpla, o mejor, en el transcurso de ese bucle, que mientras se va cumpliendo, pues va a suceder lo siguiente. Vamos a decirle que enemy bullets, aquí vamos a establecer una característica fundamental, enemy bullets, listo, y es específicamente el índice que nosotros estaríamos trabajando, estaríamos estableciendo. Estoy aquí haciendo un llamado de toda la totalidad de los elementos de las balas que forman parte del array, y todo esto en función del eje Y, y vamos a decirle que si es mayor, la posición de cada una de las balas es mayor que el alto del canvas, entonces enemy bullets voy a hacer que en el array se vaya borrando cada uno de los elementos del array de acuerdo a su índice y desde la posición número 1. Vamos a decirle control S. Listo. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros acá? Pues ya tendríamos nosotros la posibilidad de que las balas se vayan borrando. Obviamente aquí no es muy factible de poderlo ver, porque las balas obviamente siempre van a estar apareciendo dentro del canvas, pero aquí hay que tener claro es que cuando técnicamente están saliendo del canvas, pues deberían desaparecer, y en este sentido lo que quiero decir es que deben dejar de dibujarse, el sistema debe dejar de dibujar las balitas. Vamos a darle control S, vamos a actualizar, y aquí tendríamos nosotros pues ya una característica más apropiada con respecto al manejo de las balas del enemigo. Bien, hemos hecho entonces los disparos que corresponden al enemigo. Ahora vamos a hacer lo que correspondería a los disparos de nuestro personaje. Nosotros hemos creado inicialmente una constante que se llama enemy bullets, y es la constante que estaría trabajando en específico las balas del enemigo. Vamos a hacer lo propio, una constante que se llame simplemente bullets, y en este caso va a referirse al array donde trabajaremos las balas como tal de nuestro personaje. Vamos a ponerlo arriba del comentario para que quede un poco más claro. Bien, vamos a ponerlo entonces acá. Vamos a crear acá otro comentario que diga balas del player. Listo, vamos a darle control S. Ya tendríamos ahí definido entonces nuestra variable, nuestro array de las balas del enemigo. Aquí en este sentido obviamente es empezar a establecer de qué manera es que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, que las balas aparezcan. Si bien en el enemigo establecemos un método tal que nos permite en el update reproducir, generar ese disparo, generar esos disparos aleatorios, luego el movimiento de las balas, y posteriormente lo definimos en la función draw que nos dibuje las balas. Aquí vamos a utilizar vamos a ir al interior del evento listener para que en este punto nosotros podamos realizar precisamente el control del disparo de las balas, porque obviamente las balas van a generarse a partir de nuestro personaje. Vamos a crear aquí entonces un comentario que diga disparo del jugador, y acá vamos a decirle entonces, vamos a utilizar una condición donde vamos a decirle que si la tecla que nosotros vamos a oprimir es igual a la barra space,
Algo importante es que en el contexto de JavaScript y específicamente digamos que forma parte en cierta forma de algunos del contexto de programación, en algunos contextos de programación, aquí específicamente JavaScript, cuando estamos especificando una tecla en concreto y dejamos entre comillas espacio, sugiere que nos estamos refiriendo de manera específica a la barra espaciadora. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Bien, vamos a decirle ahora que si además de oprimir la barra espaciadora tenemos que game over está en falso, esto significa, este signo de admiración invertido significa o bien que tiene un valor falso, o bien que es un elemento que no está activo, o bien es un elemento que no está presente. Puede llegar a tener esta significación. Aquí en específico nos estaríamos refiriendo a que es un elemento cuyo valor booleano es falso. Si es falso, es decir, nos ha perdido el juego, vamos a decirle entonces que nos dibuje las balas, ¿sí? En este caso, bueno, aquí hago el ajuste, no es precisamente dibujar, sino generar balas dentro del array. Vamos a decirle entonces que una vez que lo haga de la siguiente manera, muy similar a lo que hizo con el enemigo. Vamos a decirle que con respecto al eje X lo haga en función de la posición del eje X más el ancho del player, y aquí en función del eje X, vuelvo y digo, más el ancho que tiene nuestro personaje dividido 2, pues para determinar la mitad del personaje, menos 3, que es la mitad de la longitud que tendría la bala como tal. Vamos a decirle que en el eje Y sea igual a la posición del personaje en el eje Y. Listo. Ahora vamos a decirle que tenga entonces un tamaño de 6 a lo ancho, y vamos a decirle que tenga 10 a lo alto, y vamos a darle una velocidad de aquí hay que tener en cuenta que si las balas del enemigo tenían un valor negativo, perdón, un valor positivo en la velocidad y se desplazan hacia abajo, se entendería que las balas del personaje se van a desplazar hacia arriba y van a tener por lo tanto un valor negativo, una velocidad de menos 7. Vamos a darle entonces control S. Aquí por ahora lo que estoy haciendo simplemente es identificando la manera como se va a generar las balas, en este caso en específico con la pulsación de la tecla Space, y mientras Game Over esté en falso. Digamos que aquí yo ya tendría una característica bien importante respecto a las balitas, y digamos que por ahora tiene un comportamiento que muy fácilmente va a funcionar. Vamos a mirar por acá más abajo en la función update, vamos a decir aquí el movimiento de las balas, vamos a poner aquí arriba en donde hemos definido enemy bullets, vamos a definir ahora bullets. Vamos a decirle que bullets va a generar, al igual que las del enemigo, una lectura, por decirlo así, un recorrido de las balas del array, de los componentes del array, para que de esta manera pueda generar como tal el movimiento. Recordemos que esto significa básicamente que cada una de las balitas del array va a empezar a desplegar su movimiento en la dirección que se indique. Entonces aquí simplemente dejamos de esta manera y tendríamos nosotros entonces nuestro archivo completo, perdón, nuestro movimiento de la bala completo. Vamos a ir ahora a la siguiente opción que tendría que ver específicamente obviamente vamos a mirar acá, con el dibujado de las balas. Aquí en el dibujo de las balas es importante tener en cuenta que el dibujo de las balas sería obviamente
muy similar que las balas del enemigo. Entonces básicamente lo que yo voy a hacer aquí es copiar esta parte del código y voy a pegar acá. Aquí vamos a ponerle un color amarillo, por ejemplo. Vamos obviamente a utilizar un for each para hacer un recorrido del array, y en este caso, tal cual como lo estamos viendo, dejaríamos el resto de parámetros de la misma manera como nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, recordando que nuestra variable se llama bullets, nuestro array se llama bullets. Listo, control S, aquí ya tendríamos nosotros entonces básicamente nuestra posibilidad de disparo. Fíjense que ya están dibujadas las balitas, no hay ningún inconveniente. Y aquí hay algo importante, y es que así como se borran las balas de los enemigos, debemos borrar las balas del player. Entonces aquí en Clean Bullets vamos a generar otro ciclo for que nos permita también borrar las balas. Básicamente lo que vamos a cambiar enemy bullets, y obviamente aquí estamos estableciendo las características propias. Simplemente en esencia se trata precisamente de las mismas características que debe tener las balas en términos de cómo se van a comportar la desaparición o la eliminación de las balas dentro del juego como tal. Entonces lo que estamos haciendo acá básicamente es borrando, y aquí vamos a hacer una especificación. Recordemos que aquí estamos usando una condición. En este caso nosotros estamos estableciendo, en el caso de los enemigos, perdón, de las balas del enemigo, nosotros estamos estableciendo como condición del if es la dimensión total del array, la dimensión del array como tal, y esto en función, del alto del canvas, ¿sí? Esto es la condición a partir de la cual yo voy quitando miembro por miembro del array como tal, ¿sí? Obviamente en el caso de las balas va a ser diferente. Digamos que obviamente voy a recurrir al índice que tiene el array, pero la condición aquí que voy a poner es diferente, y es por el número de balas. Vamos a decirle que si el número de balas es menor que menos 10, si el número de balas en función de la posición en el eje Y, es igual a menos 10, entonces aquí vamos a decir que el splice sea en efecto en el índice en el orden número 1. Entonces aquí yo estaría estableciendo, digamos que una condición diferente. Aquí está en función del alto del canvas, aquí va a ser en función del posicionamiento de la bala en el eje Y, que es menos 10, que superaría obviamente la altura que tiene el canvas. Digamos que aquí estaríamos manejando una opción diferente. Entonces vamos a darle a actualizar. De todos modos, en este caso pues el personaje, aquí, acá, listo, aquí nuestro personaje está disparando. Fíjense que la manera como dispara está en función de la presión de la tecla space. Listo, entonces aquí ya tenemos nosotros lo que corresponde como tal a en específico pues a los disparos de nuestro personaje. Bien, ya hemos entonces realizado varios aspectos importantes del juego: movimientos, dibujo, la aparición y eventos de disparo de las balas, y vamos a hacer una configuración que en este contexto específico haría referencia a la manera como vamos a ver que esos disparos y esas colisiones de esos disparos afecten el estado del juego como tal. Entonces vamos a crear una serie de elementos. Vamos a completar la lista de variables del estado del juego. Tenemos una variable
game over, que está en estado falso, la que va a definir que si es verdadero, entonces cuando se pierde el juego, y si es falso, pues es mientras se juega. Vamos a crear una variable que se llama score, que nos va a permitir definir un puntaje de inicio, que en este caso va a ser 0, y una variable lives que nos va a permitir generar el número de vidas que desde el principio va a tener el personaje. Digamos que aquí ya tendríamos nosotros dos elementos más variables que nos va a permitir establecer mejor el comportamiento del juego. Otro elemento que vamos a trabajar nosotros, que va a ser fundamental, es precisamente las colisiones. Nosotros hemos creado una función de reinicio en donde podemos resetear el juego y tal. Entonces ese reseteo del juego va a ser obviamente un evento que va a depender de este trabajo que van a hacer las colisiones. Vamos a dejar precisamente bajo la función de resetGame, vamos a generar entonces nuestra función de colisión. Lo que vamos a hacer en esta función es definir los parámetros de base que se van a tener en cuenta para que el sistema entienda cuando se sucede una colisión propiamente dicha. Vamos entonces aquí a usar una figura específica que trabaja en función del comportamiento, la proximidad y el tamaño de dos rectángulos. Un primer rectángulo A, un segundo rectángulo B. Vamos a decirle entonces que esta función tenga un retorno y que este retorno va a estar en función de 4 aspectos importantes. Digamos que podríamos decirlo que son casi como 4 condiciones que se han de cumplir y que todas están relacionadas con el tamaño y la posición de estos dos rectángulos, el rectángulo A y el rectángulo B. Estas 4 condiciones, nuevamente repito, van a estar relacionadas necesariamente con esa relación de los dos rectángulos en términos de su posición y de su tamaño. ¿Cómo vamos a generar esas 4 condiciones? Vamos a decirle en una primera que el rectángulo A va a estar a la izquierda del borde derecho de B. Lo vamos a especificar de la siguiente manera: si AX es menor que BX, es decir, A en su posición X, B en su posición X, más el ancho de B, ahí estaríamos especificando entonces una primera condición. A está a la izquierda del borde derecho de B. Estaríamos estableciendo una similitud de posición. Vamos a escribir I porque vamos a ir por la segunda condición. Voy a utilizar acá una tabulación para que me permita hacer esto un poco más ordenadito. Listo. Ahora, como segunda condición, vamos a establecer el borde derecho de A supera el borde izquierdo de B. Es decir, estaríamos diciendo que se solapa el uno del otro. Vamos a decir que A.x más el A.w, es decir, posición X y el ancho de X de A, son mayores que B en su posición X. Aquí lo que estamos diciendo en efecto es que la posición de A en X, estamos refiriéndonos entonces al borde, y más el ancho de A es mayor que el borde de B, por consiguiente se solapa el uno con el otro. Vamos a decirle entonces y porque vamos por la tercera condición. En la tercera condición vamos a establecer ahora, si antes hicimos con respecto a los bordes laterales, en función de los bordes laterales, específicamente el borde izquierdo, ahora lo vamos a hacer en el borde superior. Entonces aquí vamos a decir que si A está arriba del borde inferior de B, entonces A.y
menor que b.y más b.h, que correspondería a la altura. Entonces aquí estaríamos especificando la tercera condición: a está arriba del borde inferior de b. La cuarta condición, si se cumple, aquí obviamente lo que estamos diciendo, estamos parametrizando de qué manera sí se considera una colisión. Y acá entonces vamos a especificar que si el borde inferior de A está debajo del borde superior de B, vamos a decir a.y más a.h, es decir, la altura, menos o menor que b.y. Obviamente aquí hace referencia a las características de posicionamiento con respecto al eje Y. Listo, entonces aquí tendríamos nosotros una idea de cómo las colisiones se deben cumplir. Aquí estoy parametrizando precisamente esta opción. Básicamente esta función de colisión se estaría basando precisamente entre la detección de la colisión de dos rectángulos utilizando un esquema Axis Aligned Bounding Box. Vamos a poner aquí entre paréntesis en el comentario Axis entonces aquí lo que estaríamos diciendo prácticamente es la alineación de las coordenadas axiales de las cajas como tal, propiamente dichas, del cuerpo de las cajas propiamente dichas, de lo que corresponde a los rectángulos. Vamos a dejar este comentario tal cual como lo están viendo, y esto que estamos viendo de manera específica correspondería entonces a el esquema de lo que va a definir la función que va a definir cuando se sucede una colisión. Digamos que en este retorno que estoy haciendo, en esta función, de lo que estoy definiendo es un valor numérico para cada una de las condiciones. Obviamente que está implícito en el valor que en sí tiene cada uno de los elementos presentes en el juego, o sea, las balas, el enemigo, pero básicamente estoy parametrizando aquí cómo es que se debe calcular como tal las posiciones, los solapamientos, para que en efecto se diga que se ha generado como tal una colisión propiamente dicha. Digamos que acá yo ya tendría entonces una caracterización bien importante con respecto y fundamental, que es la que va a determinar la dinámica de las colisiones. Digamos que hasta acá podemos dejar en efecto nuestro trabajo con respecto a la función como tal que corresponde a las colisiones. Vamos a revisar acá. Tenemos en Reset Games unas características que están dispuestas en función de qué va a suceder cuando se resete el juego. Entonces vuelvo y digo que estamos ya configurando aspectos finales del juego. Aquí en Reset Games voy a hacer lo siguiente. Habíamos dicho que Game Over, cuando se resete el juego, va a pasar a falso. Vamos a decir entonces que Score va a pasar a 0, que las vidas va a pasar a 3, Game Over se mantiene en falso, obviamente, Player 180. Vamos a decirle aquí que Bullets, las balas del personaje, vamos a cambiar la longitud del array, vamos a decir que retorne a 0. Esto es para que ya no aparezcan más balas en el escenario, quite todas las balas que estén activas. Y aquí ya estaríamos nosotros entonces reconfigurando aspectos que están relacionados directamente con el estado del juego una vez se resete. Vuelvo y digo, aquí ya hemos hecho esto pues para empezar a especificar qué aspectos van a empezar a modificarse, a cambiarse una vez se empiece a establecer, se empiece a generar los efectos producto de las colisiones. Algo pues importante que uno podría pensar, y aquí lo vamos a establecer precisamente, es que en la función update yo necesitaría que
necesitaría nombrar, en este caso invocar, un método que va a ser el que se va a encargar de detectar el que se sucedan como tal las colisiones. Va a chequear que en efecto estén ocurriendo colisiones. Lo invoco dentro de la función update porque necesito obviamente que este chequeo de colisiones se haga siempre de manera actualizada en el transcurrir del juego. Entonces esta parte es muy importante establecerla desde este punto. Tenemos nosotros acá abajo una función client bullets. Voy a cambiarla de posición un momento, control X, para generar un código un poco más estructurado. Voy a ponerlo por acá, client bullets los voy a poner por este lado. Y hay algo importante en esta serie de eventos que han de ocurrir cuando precisamente el juego se reinicie o cuando yo simplemente pues haya perdido como tal. Obviamente el juego se reinicia cuando yo oprimo la tecla R, ¿sí? Lo que significa que para que haya sucedido eso es porque perdí el juego, es decir, game over se vuelve positivo, se vuelve verdadero, perdón. Entonces voy a crear acá una función que me permita volver a hacer aparecer el enemigo bajo las condiciones que yo necesito que reinicie. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que en efecto el personaje enemigo vuelva a aparecer en la posición que inicialmente yo las tenía, es decir, cuando se inicia el juego, vuelvo y digo, cuando se resetea el juego. Entonces de manera concreta yo quiero hacer que esta posibilidad quede encapsulada dentro de un método específico que es respawn enemy. Vamos a decirle entonces que enemy en el eje enemy.x va a ser igual, vamos a ver, aquí tenemos nosotros ya dispuesta la característica inicial de mat random. Vamos a escribirla acá, vamos a copiarla desde el portapapeles. Y por último tenemos entonces que las vidas, aquí sí, las vidas son obviamente menor o igual a 0, pues teniendo en cuenta que una de las razones para resetear el juego es pues perdí. Entonces vamos a decirle entonces que si las vidas son igual o menor que 0, entonces vamos a decirle que game over va a ser verdadero. ¿Por qué es necesario esto? Porque lo que se debe considerar acá es que si game over es verdadero, significa que obviamente se ha perdido, y un indicador de que se ha perdido es que las vidas se han perdido por completo, es decir, son 0 o menor que 0. Entonces de esta manera yo empiezo a establecer cuando reaparece el enemigo. Vamos a decirle acá reaparición del enemigo. Nosotros habíamos ya establecido una limpieza de las balas. Vamos a escribir aquí en un comentario para que sea más comprensible el propósito de esta función, y así podemos nosotros definir, hacer que el script sea un poquito más claro. Tenemos aquí nuestra función draw, que es la que nos permite dibujar los objetos del juego. Vamos a colocar, permítanme acá, client bullets, aquí parece que quedó listo, se había borrado aparentemente un corchete. Bien, vamos a mirar acá, vamos a crear un comentario y vamos a establecer entonces precisamente nuestra función que detecta las colisiones, detección de colisiones. Ya sabemos que la hemos invocado de la función update, pero vamos a declararla acá. Vamos a decirle aquí check collision. Voy a verificar que sea el mismo nombre, check collision, sí, check collision, sí, perfecto.
un errorcito en el nombre, pues va a cambiar todo el sentido. Vamos a decir entonces qué es lo que va a suceder en este chequeo de colisión. Primero, bala del jugador versus enemigo, o sea, cuando la bala nuestra choque el enemigo. Vamos a utilizar entonces bullets, el array bullets. Vamos a hacer un for each para establecer desde acá toda la caracterización que corresponde. Bien, vamos a empezar entonces a decir qué va a pasar acá. Vamos a decirle aquí al interior, vamos a utilizar el índice como tal de nuestras balas para desde acá poder definir lo que ya conocemos nosotros, una función flechita. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Vamos a decirle que sí, y aquí ya empezamos a trabajar nosotros con esa función collides que definimos anteriormente. Entonces si collides, aquí estamos diciendo que en efecto si se están cumpliendo esas condiciones que yo he establecido antes en collides, y acá lo que yo voy a establecer es en función de la colisión de la bala, que es B, con respecto al enemigo. Entonces estoy parametrizando acá bajo qué condiciones es que debe suceder esto, y acá yo voy a decir qué sucede. Si en efecto hay esta colisión, recordemos que aquí estoy diciendo que si en efecto se da una colisión entre la bala del player y el enemigo, entonces el score va a aumentar 10 unidades por cada colisión, obviamente. Aquí hay algo súper importante con las balas, y es que se supone que las balas cuando chocan con el enemigo pues deben desaparecer. Entonces en este sentido yo le voy a decir que I, que es el índice de las balas, va a desaparecer en el orden número 1 en la medida que choque. Es decir, cuando tan pronto choque la balita pues simplemente va a desaparecer. Y por último yo le voy a decir que le voy a invocar la función respawn enemy para que en efecto cuando choque la bala el enemigo sea borrado en la posición en la que colisiona con la bala y reaparezca en la posición que se ha establecido en la función respawn enemy, es decir, en la parte superior y de manera aleatoria en el eje X. Aquí yo ya estoy empezando a definir la manera lógica en la que yo voy a requerir que se comporte el enemigo en función de su colisión con la bala del personaje. Ahora vamos a ir aquí a bala del enemigo versus jugador. Obviamente aquí deberán haber cambios muy similares, y aquí digamos que técnicamente es una estructura muy similar a esta, así que vamos a dejar aquí estos conceptos que estamos viendo acá. Obviamente tenemos en este caso enemy bullets, ¿sí?, que es la bala del enemigo. Tenemos claro que cuando hay un choque entre la bala del enemigo sería en específico con el player. Tenemos que las vidas van a ir en decremento, lives sería, esta es una opción que significa que va reduciendo una unidad o una unidad, podría ser, o un elemento. Vamos a cambiar aquí por enemy bullets. Tan pronto la bala del enemigo choca con el jugador, entonces va a eliminar una unidad de acuerdo al índice, y acá vamos a cambiar, obviamente aquí ya no se ejecuta, no tenemos que invocar este método. Aquí lo que le vamos a decir entonces es que si las vidas son menor o igual a 0, entonces game over va a ser verdadero. Control S. Entonces aquí nosotros estamos ya especificando una condición que sí o sí debe cumplirse, es decir, cada vez que se haga lectura de las balas que van chocando con el player,
se va a ir cumpliendo esta condición. Esta condición lo que determina si se cumple la colisión, y al interior de esta condición tenemos esta otra, que significa que mientras la colisión no se suceda, no puedo hacer que esta condición se ejecute. Entonces de esta manera hay un mejor control. Es una manera en la que yo anido y hago que una condición dependa del cumplimiento de otra. Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo hago que un enemigo, el enemigo versus el jugador, colisione. Aquí le voy a decir que si colisionan enemigo con player, entonces obviamente aquí ha de suceder algo en concreto. Obviamente la idea es que aquí también se pierda una vida por cada colisión, y en el caso del enemigo, que el enemigo reaparezca en la posición que debe reaparecer. Entonces invoco la función spawn enemy. Entonces digamos que aquí yo tengo muy clarito, de manera bastante específica, los efectos de las colisiones. Vamos a ver hasta el momento cómo se comporta el juego. Entonces acá, aquí hay un detallito, disculpen. Listo, ahora sí. Aquí ya puedo moverme. Vamos a dejar que nos colisionen balas. Fíjense que las balas ya no siguen derecho, ¿sí? Y fíjense que al chocar el enemigo con nosotros, el enemigo desaparece, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí técnicamente ya se ha reseteado el juego, es decir, aquí técnicamente ya llegó a -0, entonces ya no tengo balas. Vamos a reiniciar nuevamente y acá, listo, aquí ya puedo disparar. Tintín, ya está desapareciendo el enemigo cuando yo disparo. Perfecto. Entonces digamos que esa parte ya está perfectamente arreglada. ¿A qué me refiero que ya está arreglado? Ya está arreglada la dinámica, la mecánica que concierne o que se daría como consecuencia de las colisiones. Si choco con el enemigo, me hiere, pierde una vida, también obviamente el enemigo desaparece. Y si hay colisiones con las balas, pues en el caso de yo dispararle al enemigo y si le doy, desaparece, la bala desaparece, y si el enemigo me dispara, pues entonces la bala del enemigo desaparece y me quita vidas. Entonces digamos que en ese sentido esta mecánica de juego ya está empezando a coger forma. Vamos ahora por los aspectos finales del videojuego. Bien, vamos ahora a definir entonces las características finales de nuestro juego. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Nosotros ya tenemos dentro de la función draw el dibujo. Hemos definido aquí el dibujo de personaje, enemigo y balas. ¿Qué es lo que necesariamente, digamos, nos va a explicar, nos va a contar cuál es el estado del juego? Y obviamente en este juego y en cualquier juego, generalmente los estados del juego, la manera como se está comportando el juego, esa información, además de lo que vemos propiamente en personajes, en lo que está sucediendo con los enemigos, además de esto está la información que nos brinda la interfaz. Aquí necesitamos nosotros dibujar unos elementos de interfaz que nos va a brindar información de qué cantidad de vida tenemos nosotros al arrancar, cuántas vidas hemos perdido, qué puntaje tenemos nosotros, y nos va a dar la información de ese evento de teclado que podemos nosotros utilizar para resetear el juego, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer acá es simplemente generar el estilo y el dibujo de las cajas de texto donde se van a escribir o donde van a aparecer mejor los textos relativos a la información de la interfaz. Entonces aquí tenemos el estilo blanco porque voy a utilizar un color de fuente blanco. Voy ahora a especificar que la fuente que voy a usar, vamos a poner esto de esta manera, vamos a decirle entonces por ahora que sea de 16 píxeles de alto y que sea una fuente en estilo sans serif. Sans serif significa sin paticas o sin
sin esas paticas que usualmente tienen las letras con el tipo de fuente, como por ejemplo Times New Roman. Vamos ahora a decirle, vamos a dibujar acá, hacer que se dibuje una primera caja. Esta primera caja va a decir en primer lugar, esto que estoy haciendo aquí es definiendo un string, una cadena de caracteres que no, simplemente me los va a mostrar al principio, y concatenado voy a utilizar el signo más de concatenación y le voy a decir que me muestre lo que tenga la variable score en un momento dado, que me lo posicione en el eje X en 10 y en el eje Y en 20, es decir, hacia la izquierda de la interfaz del canvas. Ahora le voy a decir que me dibuje otra cajita de texto, y esta cajita de texto va a hacer referencia de manera específica a las vidas. Le voy a decir por lo tanto que me diga aquí vidas, y después de la palabra vidas entonces me muestre el número de vidas que tengo. Le voy a decir que me posicione la cajita en 320, en la posición 320 en el canvas, y en 20 en altura con respecto al eje Y. Listo, entonces tendríamos nosotros nuestras cajas y vamos a ver qué sucede. Por ahora nos está dibujando las cajas, pero si yo por ejemplo pongo, fíjense que aquí me está minimizando, llego a menos 0, menos 5, menos 6, obviamente ahí el juego no se resetea, puedo seguir jugando ahí si quiero, pero obviamente no es la idea. ¿Qué es lo que tendremos que nosotros definir al interior de nuestra cajita, dentro de nuestra función draw como tal? Vamos a establecer, yo digo acá una gran condición, básicamente porque es la que se va a referir a que si game over está positivo, cuando yo simplemente la pongo como condición, el nombre que están viendo ahí simplemente de esta variable booleana, si simplemente coloco el nombre como lo ven, significa que está adquiriendo un valor de verdadero, entonces le vamos a decir exactamente lo mismo, vamos a hacerle exactamente lo referente a lo que debe aparecer cuando hayamos perdido. Vamos a decirle aquí entonces que utilice una fuente específica. Vamos a decirle que ese texto va a ser de 30 píxeles y también sans serif. Listo. Vamos a decirle ahora que en esa cajita de texto que voy a dibujar me aparezca el siguiente texto. Entonces le voy a poner aquí en mayúscula game over. Voy a hacer que esta cajita aparezca en la posición 110 en X y 280 más o menos en el eje Y. Ahora una segunda cajita, una segunda cajita con la siguiente fuente. Bueno, aquí obviamente lo que estoy especificando en realidad es una misma fuente, pero pues un tamaño diferente. Voy a decirle que tenga 16 píxeles. También sans serif, estoy simplemente especificando las características de la fuente sans serif, y acá va a tener esta cajita de texto. Le voy a decir que diga lo siguiente. Aquí es donde yo le voy a indicar entonces que presiona R para reiniciar el juego. Vamos a ponerlo de esta manera. Le voy a decir ahora que por favor me lo ponga en la posición 95 en X y me lo ponga en la posición 320 en Y, y control S. Listo, digamos que aquí yo ya tendría entonces las características que ha de tener como tal y que corresponderían a la cajita de texto. Vamos a darle entonces actualizar y vamos a ver qué sucede si pierdo. Voy a hacerle game over. Entonces aquí me dice que R
Listo, reinicia. Y aquí pues puedo prácticamente encontrar un puntaje infinito. Bien, así terminamos entonces nosotros con nuestro video tutorial frente a este pequeño jueguito. La recomendación es revisar algunos aspectos relacionados con algunos conceptos de lo que hemos visto, además de la funcionalidad que se ha explicado, tratar de revisar de qué manera este tipo de elementos pueden ser utilizados para esta instancia. Entonces, espero que les haya gustado. Muchas gracias y bendiciones. Feliz noche.